Danilo Samaniego en Tercer Fútbol, exjugador de fútbol que sobre todo hizo toda su carrera en Liga de Quito, un par de campeonatos bastante importantes, una trayectoria bastante interesante la que tuvo Danilo Samaniego, a quien tenemos como invitado ahora en Tercer Fútbol. Danilo, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludar y ventajosamente bien y esperando también pues que las cosas, esta situación terrible nos vaya pasando ya definitivamente. Danilo, vamos desde el inicio. ¿Cómo se da tus inicios en el fútbol? ¿De dónde surge ese amor por la pelota, ese amor por ir a las canchas, por jugar fútbol? Bueno, uno desde pequeño ya nace con eso. Yo es desde muy niño, 3, 4, 5 años, yo ya cogía un balón. Mi ilusión siempre fue ser futbolista. Mi padre desde muy pequeño, 5 o 6 años, ya me llevaba al estadio. Y así fue creciendo el amor por Liga, por esa camiseta. Entonces, conforme fue pasando los años, yo quería ser futbolista, ¿no? Me inicié como en el Ciudad de Quito, ya tuve la oportunidad de jugar. Mi padre siempre me apoyó, luego pasé al Colegio Benalcázar, desde el primer año en la selección del Colegio Benalcázar, así es que antes había esa muy buena costumbre de que los entrenadores de las inferiores vayan a los intercolegiales a ver el accionar de los equipos y ahí van reclutando jugadores, así es que el profesor Oscar Subía, que era en ese entonces entrenador de las inferiores de liga, nos hizo la invitación a un par de, bueno, algunos compañeros del Colegio Benalcázar para que nos integremos al equipo de liga, así es que uno como hincha de liga, no esperó dos veces, fue la ilusión más grande recibir esa invitación, así es que eso fue un martes o miércoles, el día sábado ya estuvimos ya en la convocatoria, digamos, de una invitación. En aquellas épocas de los colegios, sobre todo el colegio Benalcázar, eran como una especie de escuelas de fútbol que muchos futbolistas, muchos jugadores terminaban yendo a equipos, a las mayores, ¿verdad? Sí, 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 y no solo el Benalcázar, muchos otros colegios, el Mejía, el Montalvo, el Montúfar, el Central Técnico. Es que antes había bastante, le tomaba mucho en cuenta al fútbol los colegios, se organizaba esos intercolegiales que eran muy disputados. Y entonces de ahí salimos muchísimos jugadores que después pasaron a los equipos de las inferiores, después a los equipos profesionales, así es que esa era una muy buena cantera de jugadores. De ahí, ¿cómo se da tus inicios en liga? ¿Cómo es llegar y toparse ya con el contexto liga, con el mundo liga? Tú dices ya desde muy pequeño, siendo hincha del equipo, con la ilusión de ser futbolista, ¿cómo se da ese desenvolvimiento desde un inicio con la camiseta alba? Bueno, como te decía, fue la invitación. Entonces ya cuando los Kitter subían nos dijo que ya nos quedábamos en el equipo, que ya me quedaba en el equipo, entonces vino la firma del carnet. Antes tú firmabas el carnet y ya prácticamente pasabas a formar parte del equipo, ¿no? Como ahora dicen el pase o los derechos deportivos, pero uno en ese tiempo no pensaba nada más que en pertenecer al equipo, que le den la camiseta e irle a defender. Nosotros firmábamos ese carnet, pero con una ilusión tremenda. Y así fue, pues que ya tuvimos la suerte, la oportunidad de ir formándonos en las categorías inferiores. A los 17 años ya tuve esa gran oportunidad de debutar en el primer equipo, el arquitecto Ramiro Tobar, ex jugador de liga, que se había hecho cargo del equipo porque al profesor Luis Grimaldi le habían eh, desafectado del equipo, entonces él sabía de mis condiciones, estaba Luis de Carlos, que era el asistente, quien fue mi entrenador en las inferiores también, entonces ellos me dieron la oportunidad, así es que yo todavía en el colegio, a los 17 años, ya tuve ese gran salto, esa gran oportunidad y la ilusión de debutar. Año 82, ¿verdad? Año 82, un 4 de julio, son fechas que uno no se olvida, 4 de julio frente al Deportivo Quevedo en Quevedo. Muy bien. ¿Y cómo se da ese debut? ¿Cuáles fueron las sensaciones? ¿Qué fue lo que se desarrolló en aquel partido debut? Bueno, bueno, esa alegría uno no se, como te decía, no se olvida, porque bueno, primero fue la concentración. Yo recuerdo que viajábamos el día sábado, el día viernes nos habían concentrado.
Yo salía de la casa de mi padre, Polo Herrera, que era un compañero, me pasó viendo por la casa para ir a la concentración. Entonces, solamente el hecho de ya ir saliendo de la casa, que mi padre me despidió, ya era pues algo, pero que uno no creía que me estaba yendo a la concentración del primer equipo de liga. Llegamos a la concentración, compartí habitación con Polo y bueno, él me iba dando los consejos, la tranquilidad. El viaje era increíble, fue un viaje Quito-Santo Domingo, el día sábado descansamos en Santo Domingo para el siguiente día ir a Quevedo. Entonces uno prácticamente era no dormir porque uno esperaba que ya que llegue el momento, tenía una ansiedad terrible. Y bueno, ya cuando saltamos a la cancha, ahí sí fue ya la alegría indescriptible porque yo me veía en la cancha frente a compañeros o jugadores que yo iba a ver en su debido momento, iba a hacerle barra, estaba Mauricio King, estaba el Cholo Severiano Porón, Nelson Moraes, estaba Patricio Gallardo, estaba el Adolfo también de suplente, estaba Lucho Corrales, bueno, una serie de jugadores, el Bocha Armendáriz, imagínate, gente con las que yo iba a verles jugar y bueno, ese momento ya fue un sueño pues increíble. ¿Cómo se desarrollan esos años 80 en la etapa de liga? Son años en los que hay sequía de títulos en liga. ¿Cómo se sobrelleva eso en un equipo grande, en un equipo popular, como siempre lo ha sido liga? En los años 80 no son esquivos a eso, pero ¿cómo se desarrolló esa etapa previo al campeonato del 90 que ya vamos a hablar en lo que es el mundo liga y tú como uno de los jugadores que se comenzó a forjar en esa década? Claro, fueron años difíciles no solamente en la parte deportiva, en la parte de cosechar títulos, a pesar de que estuvimos en algunos años cerca de lograrlos del mismo año 84. Estuvimos a punto de llegar a Copa Libertadores, nos quedamos el último partido que perdimos con Católica, un gol de John F. Kennedy Minda. Si ganábamos ese partido, íbamos a Copa Libertadores. Recordarás que antes solamente había el premio de Libertadores para campeón y Claro. vicecampeón. Sí, entonces ese año deportivamente estuvimos cerca. Después en el año 88 también estuvimos muy cerca. Fue un equipazo que armó Hover, el equipo que mayor cantidad de partidos ganó, mayor puntaje hizo, pero por la modalidad del campeonato quedamos en la liguilla afuera y también quedamos terceros. Entonces, en el aspecto deportivo estuvimos cerca, pero económicamente el equipo también tuvo muchos altibajos. Y eso creo que fue un factor fundamental también para que no se armen equipos buenos, o si se armaban equipos buenos, ese problema económico no daba la tranquilidad también para que uno se concentre. Imagínate que yo año 85 decidí retirarme del fútbol, ¿sí? No sé ¿Ya? si la gente sepa eso, yo el año 85 me retiré del fútbol precisamente por la situación económica, yo ya tenía mi familia, había el equipo que no cobraba cerca de 2, 3 meses, decidí retirarme del fútbol. Yo prácticamente ese año jugué unos partidos casi sin ir a entrenar o iba a entrenar solamente aparte, que eso me daban la oportunidad. Y entonces era difícil esa parte económica. Luego, el profesor Montoya me hace regresar en el año 86, pero en el año 88, mira, año 89, sí, el equipo también empieza a tener problemas económicos. Decido nuevamente retirarme, regresar a la visita médica. ¿Ya? Y fueron así, como te cuento, fueron momentos económicos difíciles que atravesaba el club y que no permitía tener esa tranquilidad como para que el equipo se vaya desarrollando futbolísticamente y lograr esos resultados. Dices que en el 89 dejaste nuevamente el fútbol. Sí, el 89 dejé nuevamente el fútbol, ya te digo, porque nuevamente dejábamos de cobrar, estábamos 3 meses, recuerdo, estaba el profesor Abrancinskas, que era el preparador físico, que a su vez él era, no, eso fue en el 85. Al siguiente año estaba el profesor Bertocchi en el 89. ¿Ya? Entonces, claro, el equipo no clasificó, me retiré nuevamente del fútbol
Pero bueno, ventajosamente para ese fue un retiro un poco más corto porque a inicios del 90 yo ya sí decido de inicio regresar al fútbol. En cambio, en el año 86 sí fue ya después de unos 3 o 4 meses que había empezado el campeonato. Bueno, digamos así, al año 90 que al conversar con jugadores como tú, como Hans Ortega, quizás como Berrueta, es inevitable tener que ahondar un poco en lo que es el año 90 en el Mundo Liga, porque se da un título que es bastante importante, como decíamos al inicio, rompe una sequía de algunos años sin ganar campeonatos. ¿Cómo se desarrolla ese año de 1990? ¿Cómo empieza ese año? Bueno, ese año empezamos con el profesor Bertocchi, armando un equipo interesante en cuanto a nombres, porque estaba Enrique Sarabia, que el año anterior había tenido un muy buen año en Liga, un back central que venía del Nacional de Uruguay. ¿Ya? Estaba Carlos Berrueta, estaba el Pinocho Vargas, que también era otro jugador, extraordinario jugador, que vino del Nacional de Uruguay, campeón intercontinental. Sí, y se había armado un buen equipo y la base de jugadores nacionales. Lastimosamente no se iban dando las cosas. Parece que ahí una parte, el profesor Bertocchi no pudo manejar muy bien al grupo y las cosas no se iban dando hasta que vino el profesor Pablo Carrera. Y lo primero que hizo fue dar un cambio total en cuanto al manejo del grupo. Y eso fue, así fue que nos fuimos fortaleciendo en el aspecto como amigos, como grupo, como compañeros, porque condiciones técnicas había muy buenos jugadores, todos o la gran mayoría, como yo siempre recalco eso, si no era un 80% jugadores nacidos de las inferiores de liga y con amor a la institución, que todo eso hizo que en conjunto con lo que vino a hacer Polo en cuanto al fortalecimiento grupal para que se dé ese resultado del campeonato. Puntualmente, ¿cómo van cambiando los resultados? ¿Cómo va calando ese nuevo ánimo que implanta el profesor Polo Carrera para que un equipo que se habla, la historia dice que en un inicio estaban incluso en una línea para posiblemente descender y dar el salto repentino y llegar al campeonato? Sí, sí, fue precisamente por eso, porque como yo te decía, jugadores con condiciones había. Vino Polo y empezó a fortalecer el grupo. Logramos pasar porque había con, la modalidad del torneo había 3 etapas. En la primera, el equipo estuvimos a punto de quedarnos afuera y nos pasaron una liguilla de descenso. Ya logramos con las justas clasificar. Ya, y clasificamos porque el técnico universitario hizo jugar a un jugador suspendido. ¿Ya? Entonces, el técnico había ganado y clasificaban ellos, pero como hacen jugar a ese jugador suspendido, le quitan los puntos y nos queda un medio punto, porque en ese tiempo clasificaban con uno y medio, 2,5 puntos, no recuerdo bien cuál eran las bonificaciones, y ese medio punto hace que nosotros pasemos a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, sí, bueno, la cosa fue diferente, el equipo empezó ya a tomar un buen ritmo de fútbol, empezamos a unirnos más, empezamos a ganar partidos, nos dio mucho más confianza y bueno, ya después poco a poco esa ilusión iba creciendo, nos íbamos dando cuenta que había equipo suficiente y que poco a poco podíamos ir logrando ese tan ansiado título que 15 años atrás no se lo había obtenido. Así es que Claro. partido a partido iba creciendo esa ilusión. Llega el partido final, el partido con Barcelona aquí en el Olímpico Atahualpa. ¿Cómo se da ese partido? Porque se enfrentaba a un Barcelona que venía con un importante papel desarrollado en Copa Libertadores. Tú decías los antecedentes de Liga, que si bien había remontado la actitud, los puntos, el ganar, se enfrentaba ante un rival durísimo y que realmente le dio un baile aquí en el Atahualpa. ¿Cómo fue ese partido? ¿Cómo fue la obtención del título?
Bueno, fue realmente algo espectacular, porque como te decía, sobre todo ese cuadrangular final, el equipo ya sentíamos que podíamos llegar a ese campeonato. Entonces, poco a poco, partido a partido, iba creciendo esa ilusión hasta que llegamos al partido con Barcelona. Barcelona venía de ser el vicecampeón de América, tenía un equipo importantísimo, era el favorito, pero nosotros no, nosotros dijimos que esta era la oportunidad. Polo nos dio una confianza enorme, no nos concentró, hemos contado ya esa anécdota a mucha gente porque él nos dio esa confianza, estuvimos en nuestra casa, de la casa nos fuimos a desayunar en el complejo, en la sede de Liga en la Amazonas, ahí desayunamos, tuvimos la charla y ahí sí nos subimos de un bus que había un bus viejito y fuimos hasta el Estadio Olímpico, que eso fue algo también muy motivador. Cuando entramos, no entramos por la puerta que siempre entraba el equipo, eh, a los camerinos, sino que entramos por la puerta de Maratón. ¿Ya? Sí, y luego para entrar de la puerta de Maratón a los camerinos había que recorrer un poquito la pista atlética hasta llegar a la boca del túnel por el Arco Norte, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya vimos que el estadio estaba completamente lleno, la gente vio que el equipo estaba ingresando y fue un griterío, una ovación, un recibimiento espectacular, cosa que yo creo que a todos se nos hizo la piel de gallina, nos transmitió esa gente algo que cuando nosotros entramos al camerino dijimos, no, señores, este partido es nuestro, Barcelona no nos va a ganar por nada del mundo, así es que nosotros estábamos totalmente convencidos y motivados que ese era nuestro partido y ese era nuestro campeonato. ¿Qué les dijo el profe Polo Carrera en esa charla técnica? ¿Cómo fue ese mensaje que caló en ustedes para luego lograr ese 3-0 ante Barcelona? Bueno, pues eso, que condiciones había jugadores y que la motivación la teníamos que dar nosotros, nuestras familias, por la cual habíamos hecho mucho sacrificio y la cual ella nos estaba esperando, nos estaba viendo afuera. Entonces dije, esa fue la confianza que él nos dio. Ustedes tienen condiciones, su familia les está esperando, así es que vayan adentro de la cancha y hagan lo que ustedes saben y claro, nosotros ya sabíamos lo que teníamos que hacer y sabíamos también, como te dije antes, que no nos iban a sacar ese campeonato de ahí. Y la historia de Liga quizás la podríamos dividir en dos partes. En esta de pocos títulos, a pesar de la popularidad del equipo, y bueno, la más reciente, que es de títulos internacionales, estrellas por montón. En este contexto, ¿qué significa ese campeonato del 90 en la historia de Liga? Significa mucho y sobre todo porque, bueno, había 15 años atrás que no se lograba el campeonato, pero ese año hubo una gente más o menos de una época en la que se fue identificando mucho con el equipo, ¿ya? Y mucha de esa gente después ya, ahora, este, será de mi edad más o menos, 55, 60 años y todo eso. Entonces, marcó una época en la que de ahí en adelante esa hinchada de liga se fue volviendo más fiel, como que acompañaba más, como que empezó a quererle más, no sé de qué forma decirlo, pero y ellos fueron transmitiendo luego a los que ahora son ya jóvenes y son hinchas de liga. Entonces, eso hizo que que vaya creciendo la hinchada de liga. Y bueno, ventajosamente después ya se vinieron más éxitos, ¿no? Campeonatos nacionales, Copa Libertadores, que ha hecho que aún más siga la gente aumentando la hinchada de liga. Bueno, continuamos con la historia. Posterior a este campeonato del 90, ¿cómo se desenvuelven los años siguientes en Liga? ¿Cómo fue el año 91 en esa Copa Libertadores? Que después de muchos años, Liga vuelve a la Copa Libertadores con los equipos chilenos. ¿Cómo fue vivir el torneo continental con la camiseta de Liga? La verdad que fue una Copa Libertadores bastante importante, porque enfrentamos a un Colo-Colo
y a un Concepción, equipos chilenos. Si no estoy mal, Colo-Colo fue el campeón ese año. Y nosotros clasificamos prácticamente en los 3 primeros partidos, le ganamos allá a Barcelona y luego aquí a Concepción. Luego, le ganamos luego a Barcelona acá y fuimos ya a Chile clasificados prácticamente. Nosotros en Chile ya no teníamos que sumar puntos para clasificar, fuimos a cumplir, digamos, por decir así, el calendario y nosotros ya clasificamos. Luego nos enfrentamos a un Atlético Nacional de Medellín que venía con un equipazo realmente. Y ahí aquí empatamos y allá perdimos 2-1, pero fue un buen torneo, a pesar de que nos pasamos a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. De ahí, ¿cómo serán los siguientes años 92, 93, 94? Bueno, año 92, el año 92 hubo el cambio de técnico, vino el profe Malvernado, un muy buen técnico, que él se equivocó en cierta forma no en traer a los extranjeros, porque eran buenos los extranjeros que vinieron, estaba el Loco Acosta, estuvo Barbosa, estuvo Berrueta, pero él se equivocó una parte en darles demasiada libertad a ellos y el Grupo Nacional notó eso y ahí el equipo decayó bastante. El equipo no clasificamos a la siguiente etapa, año 93 tampoco tuvimos muy buenos años, hasta el año 95 en el que con el profesor Sevilla se arma un muy buen equipo, ¿sí? Estuvimos también, teníamos muy buenos partidos, estábamos haciendo un buen torneo. Ahí lastimosamente el profesor Sevilla también comete ciertas equivocaciones en las que hacía demasiados cambios. En el equipo empezó bien, cayó en un bache, estaban casi a punto de despedirle al profesor Sevilla, hace nuevos cambios y con esos cambios que hace el equipo se recupera y logramos clasificar al cuadrangular final. Y lastimosamente se equivoca porque para el cuadrangular final empieza a hacer cambios, ¿sí? En lugar de mantener al equipo que había logrado la clasificación, hace cambios y empezamos los 2 primeros partidos, perdimos y ahí se fue para abajo todo lo que habíamos hecho en partidos anteriores y no logramos lograr la clasificación, porque en ese entonces, hasta esa época, también solo había el premio de campeón y vicecampeón. Entonces, ya para el año 96, yo me voy al Deportivo Quito, sí, porque Polo Carrera se va al Quito y nos va llevando a Pietro, a Ronnie Mantilla, a Polo Junior, estaba Pancho Reynoso, que veníamos de liga. También el presidente Darío Ávila en ese entonces, él ya me veía que yo tenía 13 años en el equipo y pensó que ya era un jugador viejo y quería que me retire. Y yo le dije que yo no quería retirarme, me sentía con fuerzas para seguir en el equipo y le pedí que me preste nomás, así es que fuimos con Polo al Deportivo Quito, tuvimos un año extraordinario allá, quedamos terceros. Liga le fue mal ese año, en cambio, prácticamente estuvo a punto de bajar. Justo en la resonada llegada de Sócrates, ¿no? Exactamente, con Sócrates, sí. El equipo estuvo a punto de descender y ya vino, bueno, la inauguración del estadio. Eso fue otra cosa importante con Rodríguez Riolfo, en los que estuvimos cerca, tuvimos un año extraordinario, pero no llegamos tampoco a Copa Libertadores. ¿Cómo fue la experiencia en Deportivo Quito? Aquel año en el equipo Chuda, ¿cómo fue dejarte tantos años liga y de repente vestir otra camiseta? En la misma ciudad, pero un cambio que quizás con tantos años de continuidad en un equipo no lo veías venir, pero se dio finalmente. Claro, fue difícil porque uno como hincha de liga desde toda la vida y tantos años en el equipo y bueno, de la forma un poquito porque ya querían retirarme, entonces fue difícil el salir del equipo. Pero en cambio, fue algo bueno porque fuimos con Polo. Ya habíamos tenido la experiencia de ser campeones. Fuimos
con Pietro, con Rodney, con Polo Junior, que teníamos ya una buena amistad y nos recibieron un Deportivo Quito con jugadores jóvenes también y nos fue extraordinariamente bien. Quedamos terceros, ahí nos faltó un poquito más en ese entonces el ingeniero Chiriboga, si es que hacía una sola contratación más, creo que hubiéramos llegado a Copa Libertadores porque se lesionaron Cherres y se lesionó Fabián Cubero, que eran los delanteros y goleadores los dos. Le teníamos a Paquico Correa, que estaba recién iniciándose, y le tocó al Coco Aires, que era volante, jugar de 9. Si hubiéramos tenido un jugador más, yo creo que hubiéramos llegado al campeonato ahí con Polo ese año. Y posteriormente, justo tú nos cuentas que te querían incluso como ya retirar, te consideraban un jugador ya un poco veterano, y regresas a Liga. ¿Cómo se da ese retorno a Liga justo en medio de años importantes de inauguración de estadio? ¿Cómo regresas a Liga? Se da porque el año que Darío Ávila, el año 96, ya quería que salga de Liga, entonces yo le pedí de favor, le dije, Darío, por favor, yo soy hincha de Liga y quiero retirarme en Liga. Entonces, yo todavía me siento con fuerza. Si usted quiere que salga del equipo, présteme al equipo que sea y yo quiero regresar a retirarme en Liga. Entonces, bueno, felizmente Darío aceptó y me prestó al Deportivo Quito. Y ya para el año 97, Rodríguez Riolfo me pide que regrese, felizmente. Era la inauguración del estadio, entonces no había, por suerte yo solo estaba a préstamo por un año, así es que no tuve problemas en regresar y obviamente tuve la veña de Rodríguez Riolfo y para ese entonces también ya cambiaron de presidente, ya no estaba Darío Ávila y ya se hizo cargo nuevamente don Rodrigo. Y tú te retiras en el año 98, si mal no me equivoco. Yo me retiro, sí, prácticamente en el 98, porque yo juego la final del 98 en Guayaquil, la primera final. Después la final acá ya no jugué. Y para el año 99, que vino el profesor Manuel Pellegrini, yo ya hice la pretemporada. Y cuando estábamos por terminar la pretemporada, don Rodrigo me hace la oferta de que siga en el equipo, ¿sí? Yo ya veía que Ulises de la Cruz ya estaba en un muy buen momento, que era difícil sacarle el puesto, entonces él me ofrece o retirarme y quedarme aprendiendo con el profesor Manuel Pellegrini como segundo asistente, o mantenerme en el equipo y pelearle a un Ulises de la Cruz que estaba en un muy buen momento. Entonces yo vi una buena oportunidad y dije, no, es el momento para aprender con un técnico extraordinario. Así es que me retiré prácticamente en el primer partido del 89, de preparación, que vino un equipo del extranjero. Ese fue, o sea, prácticamente mi último partido oficial fue en el 88. Del 98. Del 98, perdón, sí. Sí. Y posteriormente, ¿cómo se desenvuelve tu carrera una vez que te retiras? ¿Cómo afrontas de esa etapa nueva que es para el futbolista una vez que deja los botines y deja el fútbol profesionalmente? Bueno, fue difícil un poco porque, claro, no es lo mismo estar activo, a pesar de que yo me quedé en el equipo, a pesar de que yo seguía prácticamente entrenando, porque, como te decía, yo fui de segundo asistente, entonces estaba aprendiendo, estaba Fernando Díaz de asistente, yo veía los trabajos que ellos hacían, a veces faltaba gente, entraba yo también a los entrenamientos como jugador, entonces fue una transición así, que no fue tan de golpe como decir me retiré y se acabó, sino que me mantenía todavía ahí, si bien es cierto, ya no iba a los partidos oficiales al banco, pero estaba todavía ahí con el equipo. Y claro, con la ilusión de aprender mucho con el profesor Manuel Pellegrini y además estaba dirigiendo en ese entonces la sub-18 que jugaba los partidos de preliminar. Entonces me mantenía todavía en la parte futbolística, ¿no? Prácticamente ya no como activo, pero sentía la cancha, sentía el camerino, cuando iba al estadio sentía que la gente todavía
me recordaba. Entonces, bueno, fue una transición no tan de golpe. Bueno, en redes sociales vemos que también tienes tu cuenta de Twitter y he notado que no es que tuiteas mucho, pero cuando lo haces con alguna frase contundente. Por ejemplo, si mal no recuerdo, con riesgo a equivocarme, en algún momento Liga sacó una camiseta que era de un color distinto, una camiseta alterna de un color distinto, y tú creo que hacías una referencia de que antes la camiseta era roja y que induciendo a que eso se debería respetar. Que esos conceptos como este de la camiseta y los colores de un equipo, ¿cómo los llevas tú? ¿Qué piensas al respecto? Sí, yo creo que en cierto modo, cierto es que las cosas, todo en la vida va evolucionando, pero yo creo que sí se debe respetar ciertas cosas como son los colores de una institución, ¿no es cierto? Liga siempre se manejó como su camiseta principal, la blanca entera, ¿sí? Con la U roja en el corazón, que inclusive hay la canción de la U roja en el corazón. ¿Ya? Entonces, yo inclusive eso también, no estoy tan de acuerdo con el sello que lleva ahora, el del triángulo, que es bonito, pero yo creo que para mí toda la vida, o gran parte de la vida que yo sé de la historia de Liga, fue el uniforme blanco con la U roja. Ahora le ponen números azules, números dorados, de todos los colores. Entonces, yo creo que se debe respetar un poquito esa parte, evolucionando a modelos, cierto es, pero respetando eso. Y el alterno, para mí, toda la vida, y la más linda también, siempre fue la camiseta roja de Liga con la U blanca. Y el golpe más tremendo fue cuando estaba viendo en Manta, creo que fue un partido, y salta un equipo con una camiseta, no sé si era verde agua, algo así era. Sí, sí. Y yo digo, bueno, ¿a qué hora sale mi equipo? Pues no. Y había sido ese Liga el que entraba con una camiseta, con un uniforme totalmente, con los colores que no eran. Entonces yo sí me permití dar mi opinión de que se debía respetar eso por la tradición del equipo, de los colores, de los uniformes. Como digo, obviamente evolucionando ahora, hay modelos, hay telas, hay de todo que van cambiando. Decir que sí, pero los colores deberían mantenerse. Así es que, y eso es lo que yo siempre me permito decir. También hace instantes publicabas una foto de un equipo donde tú apareces muy joven y decías que al menos 8 jugadores en el rol titular nacidos en liga. ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué ahora no podemos contar con una situación de que los jugadores en un equipo ecuatoriano, en un equipo grande, sean los nacidos en el club y puedan estar en un rol titular? Principalmente yo creo que es porque el fútbol ha cambiado tanto que ahora uno juega más por el dinero que por el amor a la camiseta. Entonces, nosotros antes íbamos, como te digo, a las inferiores por amor, por querer jugar en el equipo de sus amores. La gran mayoría, el 80, el 90% íbamos por eso. ¿Ya? En cambio ahora el 80 o el 90% van porque desde los 14, 15 años ya tienen empresario, ya están pensando en el dinero, que está bien, correcto, todo el mundo tiene aspiraciones, todo el mundo tiene aspiraciones, pero viene la otra parte de la identidad, del amor a la camiseta, y eso es lo que se ha perdido no solo en ligas, sino en todos los equipos. Entonces, yo creo que esa es la parte en la que se está manejando mal las formativas, sobre todo en liga. Y hablo en liga porque medio estoy de cerca, medio he visto, y sobre todo los resultados están ahí, estaba analizando, por eso subí la foto. Eso es una foto que nos mandaron hace algunos meses atrás, y empezamos a analizar. Estábamos 8 jugadores titulares en ese equipo, y ahora, en el último partido que pasaron, estaba intentando ver cuáles son jugadores de las formativas. Y solo estaba este muchacho Jordi Alcibar, ¿no? Sí, sí. Alcibar, sí, exactamente. Que no sé si es que hizo todas las formativas, eso es otra cosa que no lo tengo claro, pero bueno, digamos que estuvo uno de
11 jugadores, imagínate, nuestro tiempo estábamos 8 de 11. Entonces quiere decir que algo no está funcionando bien. O sea, vienen jugadores, como digo, todos tienen aspiraciones, se trae jugadores de 17, ya se los compra, 18 años se los compra, muchos, y no se les da la oportunidad. Después se quejan los directivos de que se les van muy jóvenes. Este muchacho Intriago se le fue, a pesar de que él ya estaba teniendo ahí otro muchacho. Yo recuerdo un back centro, en cuestión de nombres, no lo tengo, soy malo en la memoria, un back centro que jugó la final con Emelec. Con Emelec, sí, sí, sí. También se me va el nombre. Imagínate, Pero sí, ese fue el nombre. Un muchacho que de 17, 18 años, sin jugar durante todo el año, le ponen a jugar las dos finales, porque jugó las dos finales, y lo hace extraordinariamente bien, y al siguiente año le traen dos jugadores extranjeros en su puesto. Entonces, ¿de qué oportunidades estamos hablando de que se les da a los jugadores de la cantera? Si jugando una final de muy buena manera, al siguiente año les traen dos jugadores en su puesto, extranjeros. Entonces, eso es lo que uno se pone a pensar y eso es lo que uno trata de demostrar con esas fotos, de que antes se trabajaba bien en las inferiores, ¿sí? Se daba más oportunidades a los jugadores jóvenes, y te lo digo porque después yo lo viví como técnico. En el año que yo me retiré, en el 2018, luego el profesor Manuel Pellegrini, en el 2000, perdón, eh, ya habían debutado, ya había hecho debutar a Franklin Salas, había hecho a Cumbicus, a Navarro, había debutado un marcador izquierdo Tenorio también, Juanito Ramírez, había debutado Lorelis Mina. Bueno, muchos jugadores en los que tuvieron la oportunidad también ya de debutar ahí. Y de ahí para acá, en realidad han salido muy, muy, muy poquitos jugadores, han tenido esa oportunidad. bueno, el defensa que hacía referencia es Kevin Minda, ¿verdad? Kevin Minda, exactamente. Esto me lleva a otra pregunta también. Tú eres nacido en Quito, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Cómo se lleva eso que igual prácticamente ya no existe, yendo un poco más al arraigo, a lo de la identidad, ser quiteño y jugar en el equipo prácticamente más popular de Quito? O sea, jugar en el equipo de tu ciudad, siendo del lugar donde naciste. Ya, lo que pasa es que eso se da un poquito de cómo se iban manejando años atrás las cosas, ¿sí? Como te decía, uno iba a los intercolegiales, había esos torneos, iban los entrenadores, entonces ellos iban a hacerte la invitación para que vayas al equipo, te invitaban de Nacional, de Católica, de Liga. Entonces, claro, si a mí me invitaban del Nacional, qué lindo, pero también me invitaban de Liga. Entonces, ¿a cuál te ibas? Al equipo de tus amores, el que vos querías siempre jugar. Y así pasó. En cambio, ahora, como te digo, todo el mundo tiene derecho. Ahora, de aquí a los intercolegiales, creo que ya ni se organizan primero. Después, a los colegios no van a ver si es que hay o no material. Y obviamente se van a las provincias, se van al Chota, se van a Esmeraldas, se van a Imbabura, se van a otras ciudades fuera de Quito para traer jugadores, porque si bien es cierto, ahí hay jugadores con condiciones, ¿ya? Pero acá también hay jugadores con condiciones, pero no se les da esa oportunidad que se les da a los muchachos de allá. El por qué es difícil decirlo, porque una vez que yo ya me separé totalmente del fútbol, no sé cómo se habrá venido manejando. Pero sí te puedo dar un ejemplo palpable del que ahí voy viendo cómo las cosas han ido cambiando. Sí. Antes de ya retirarme definitivamente del fútbol, yo fui entrenador del colegio americano y encontré a tres muy buenos muchachos, extraordinarios jugadores que los recomendé para que vayan a liga. Para ese entonces ya había más jugadores de las provincias que jugadores de Quito. ¿Ya? Y a estos muchachos del colegio americano les hicieron, toda esa gente de provincia le hicieron la vida imposible.
que ellos no quisieron regresar más al entrenamiento del equipo, siendo extraordinarios jugadores, les robaban. Bueno, cosa que esos muchachos no quisieron saber nada más del equipo de liga y se retiraron y así se habrán perdido como ellos muchísimos otros jugadores más, inclusive otros que ni siquiera habrán sido o invitados o habrán tenido la intención de ir a entrenar en liga A la par, o ¿cuáles en son? cualquier otro equipo. Claro. A la par, ¿cuáles son las sensaciones que te causa a ti como padre tener un hijo que también saltó al fútbol profesional? Bueno, es una alegría enorme, sobre todo de ver que las condiciones de él fueron superiores a la de uno y que a él le tocó mucho luchar para ganarse el puesto, para ganar lo que él ha conseguido. Él salió de liga, a mí, él salió de liga por circunstancias en las que yo no quisiera hablar porque van a pensar que estoy un poco herido y que por eso quiero decir las cosas. Pero bueno, él le tocó salir de liga, le dieron la oportunidad en otro equipo, le costó mucho, pero él demostró las condiciones que tiene. Para finalizar, Danilo, una gran charla. ¿Qué significa para ti en tu vida Liga? Bueno, Liga fue la institución, fue el equipo en el que en realidad me dio la oportunidad de crecer en todo aspecto económico, hay que decir familiar también, porque me dio la estabilidad económica para tener mi hogar, para darle la educación a mis hijos. Entonces, todo eso ha sido importantísimo para mí. Me ha hecho conocer, hecho muy buenos amigos y esas son las cosas que me ha dejado el fútbol y me ha dejado Liga, ¿no es cierto? El reconocimiento de la gente, eso es lo más importante que uno tiene. Y ahora sí, para ir cerrando, ¿crees que se te quedó tal vez una deuda pendiente con la selección? Yo creería que sí, bueno, deuda no, porque de mí, de mi parte no faltó, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en la selección, estuve en el Proolímpico en Santiago, después estuve en la selección que fuimos a la primera gira a la Unión Soviética y después a Cuba con la selección. Y después de eso sí, no tuve mayores oportunidades de regresar. Tal vez repercutió mucho lo que luego de esa gira, yo prácticamente no había sido tomado en cuenta en la selección, en partidos amistosos como titular. Entonces, estaba un año jugando en liga, se lesionó el doctor Jacome, que estaba en la selección, y quisieron que yo vaya a la selección. Yo recuerdo que estaba un directivo de liga, el licenciado Iván Romero, el doctor Iván Romero, el ingeniero Iván Romero, perdón, y le pedí que les diga que yo prefiero quedarme en el equipo porque estaba jugando a ir a ser suplente en la selección. O sea, unos dicen, ir a la selección es algo extraordinario, sí, es algo lindo, extraordinario, pero fue como que yo iba prácticamente solamente por completar el cupo. Entonces, a partir de eso, no me llamaron más, estuve en una preselección con Antoniño, eh, y después sí prácticamente se me cerraron las puertas, diría, pero por eso digo yo que yo no quedé debiendo porque cuando estuve en la selección yo lo hice de buena manera, tanto así que en una torneos Cruz del Sur, sí, en la selección juvenil que estuvimos en Bolivia, y yo en una fecha, Ecuador-Brasil, nos ganaron, si bien es cierto, ellos nos ganaron 3-0, pero dentro de la selección ideal estuve yo. Eso quiere decir que hice un buen torneo, ¿sí? A pesar de que el equipo no nos fue bien, habíamos perdido, estar en el 11 ideal quiere decir que algo había hecho en ese torneo. Muy bien, Danilo, te agradezco bastante. Una gran charla. No, Martín, gracias a ti.